Muy buenos días, profesora y profesores. Mi examen quimestral trata sobre la estructura argumentativa y su tesis. Primero que todo, ¿cuál es el significado de la palabra argumento? El significado de la palabra argumento es el razonamiento para probar o demostrar una proposición o para poder convencer de lo que se afirma o se niega. También una pregunta como muchas es de qué entendemos por tesis argumental. La tesis argumentativa o simplemente tesis es la afirmación respecto de una controversia. En otras palabras, la tesis es la posición que uno toma o elabora frente a un tema que se discute o también un tema que enfrenta dos puntos de vista. Obviamente y claramente, como lo podemos ver en este tipo de preguntas. También, ¿cómo formulamos una tesis argumentativa? Que es también una de las muchas preguntas que nos hacen en toda la estructura argumentativa. Bueno, pues en un texto argumentativo, en términos sintácticos, la tesis se escribe en una sola oración que evidencia la presencia de un sujeto, aunque pues este puede ser, como se dice, tácito, y un predicado que siempre está presente en un verbo. En términos semánticos es una evidencia a una afirmación respecto pues de una controversia. Bueno, también la otra pregunta es ¿dónde se desarrolla la tesis argumental? Bueno, sin una buena tesis, todo texto argumentativo queda irremediablemente cojo. Como vimos en el documento sobre la estructura del ensayo, el lugar habitual donde pues se ubica la tesis pues es el final del primer párrafo del texto argumentativo claramente. También otras preguntas que nos hacen mucho es sobre la argumentación. ¿Qué significa la argumentación? La argumentación pues a través de ella se logra expresar de forma escrita un razonamiento en torno a una temática, como por ejemplo, un texto argumentativo podría ser uno que estuviera a favor del aborto y que contuviera argumentos a favor del mismo y argumentos en contra de su prohibición. Claramente, como lo podemos ver, ese es un ejemplo de la argumentación. También les voy a hablar sobre cómo podemos elaborar un texto argumentativo, qué es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos una tesis, que es el tema que va a tratar la argumentación. También necesitamos un título, preferentemente un sintagma nominal. 3 párrafos separados, cada uno de ellos por un espacio. Entonces pues también necesitamos argumentos que son párrafos de 2 y 3, conectores textuales. En los párrafos de 2 y 3 también necesitamos. Y bueno, 2, 3 y 9 también muy importante, los que son los conectores. ¿Qué ejemplos también de textos argumentativos existen? Esta pregunta también es muy importante sobre el tema. Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a mostrar 4 ejemplos de argumentos. 1 es la información sobre temas educativos, que es un paso súper importante. La 2, frases impactantes y carácter personal. La 3 es un rescate de hechos históricos. Y las 4 son las ideas lógicamente enlazadas. Bueno, también, ¿cómo vamos a elaborar una argumentación? El emisor tiene 2 propósitos, que son tomar posición sobre un tema dado y a la vez influir sobre sus interlocutores respecto de este tema. El emisor desarrolla un conjunto de argumentos y pues obviamente también estrategias para convencer al público y también pues a los receptores, como le podemos decir. Se plantean obviamente diferentes puntos de vista y opiniones. Se plantea también una conclusión para este texto argumentativo. A continuación, sin más preámbulos, estos son los 6 pasos para la construcción de argumentos.
paso 1. Debemos de identificar el tema o problema general que se pretende discutir en el texto argumentativo. Paso 2. Determinar la posición con respecto al tema o al problema. Bueno, el paso 3 es por qué tomas esa posición respecto a ese tema, a ese problema. Pues obviamente, es decir, determina tus principales, cada una de esas razones. A continuación yo les voy a mostrar obviamente mi papelógrafo que hice. Aquí tengo el texto argumentativo, pues que no se puede mostrar bien, pero tengo, como es decir, un sistema de mapa conceptual donde tengo la tesis, que significa nuevamente también las opiniones, los hechos. Aquí también en el argumentativo tenemos que son muy importantes los datos, hechos y opiniones de algunos expertos, y tenemos aquí en la conclusión que son argumentos muy importantes. Muchísimas gracias, espero que pues mi exposición haya sido de todo su agrado.